Bienvenido a Siguiendo la Verdad, un segmento en el que estudiamos la Biblia, exponiendo la verdad para transformación de nuestra vida. El día de hoy estaremos estudiando la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6 al 18. Esta es una sección doctrinal, le sigue a la personal que hemos estudiado. La doctrina en mención es la justificación por la fe. Se establecen como dos departamentos o dos zonas para mayor comprensión. Por un lado la fe, por el otro las obras. La libertad, la esclavitud. Seguir la gracia, seguir la ley. Son dos naturalezas diferentes. El título de esta sección, otra vez, la justificación por la fe. Voy a señalar las 4 secciones que tratan esta doctrina en particular en esta carta a los Gálatas. La mención de la doctrina, capítulo 2, 15 al 21. La tendencia o experiencia de los Gálatas de volver o querer volver a la ley, capítulo 3, del 1 al 5. El ejemplo de la fe de Abraham, capítulo 3, del versículo 6 al 4, 18. Y el ejemplo o alegoría con Agar y Sara, del capítulo 4, verso 19 al 31. Leeremos capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Recordemos algunas cosas importantes. La experiencia humana de los Gálatas y de cualquiera de nosotros se coloca bajo la lupa del Evangelio. En otras palabras, el Evangelio, explica Pablo, es la verdad. No podemos basar nuestra fe en la experiencia. Tenemos fe en el Evangelio y no fe en nuestras experiencias. El Evangelio es la verdad absoluta. Nuestra experiencia puede ser verdad o confusión. Siempre será relativa. Significa esto que el Evangelio está por encima de la experiencia. Y para que sea la experiencia apropiada, deberá corroborar el Evangelio. Es muy importante. En una frase, el Evangelio es suficiente. La experiencia no lo es. Esta es la respuesta de Pablo a la insensatez que leímos en Gálatas 3:1, que él objetó respecto a la tendencia de los Gálatas volver a la ley de Moisés como medio de salvación. Pablo explica entonces cómo es que somos justificados por la fe. Esta palabra viene del verbo justificar en el griego, dikaio. Esta es la palabra de donde viene justificar. Es decir, declarar justo como un veredicto final a la persona en cuestión. Pablo explica que somos justificados por la fe, dikaio. Hemos sido justificados, declarados justos, siendo pecadores, por la fe en Jesucristo. Hoy veremos capítulo 3, versículo 6 al 18. Primer punto, ¿cómo creyó Abraham? De aquí sale nuestra pregunta para hoy. ¿Cómo mostró Dios el evangelio de la fe antes de la ley? En Génesis 15, 6 leemos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la referencia que podemos leer en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7. Leamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabemos que Abraham venía de tener una victoria contra fuertes ejércitos y apenas con 318 personas, casi que diríamos de su propia familia, obtuvo la victoria. Fue Dios quien le dio la victoria. Luego Dios le habla al principio de Génesis 15 y le dice: yo soy tu escudo. Abraham está creyendo en Jehová el Señor y ahora supo que la victoria se la dio Dios. La fe de Abraham se originó allí, en ese momento. Aunque Abraham no hacía todas las cosas bien, él creyó a Dios, y eso dice Génesis 15:6 y ahora Gálatas 3:6, le fue contado por justicia. Dios lo hizo justo. Las obras de Abraham no contaban eran las obras de Dios. Dios trató con la fe de Abraham, nada más. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí está el evangelio que salva de nuestros pecados. Justificar por la fe a los gentiles, incluyendo las naciones de hoy día. Este es el evangelio que salva el día de hoy. Todos, gentiles y judíos, de todas partes del mundo, somos justificados por la fe y por la fe solamente. Podemos reforzar esta verdad con Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Abraham entendió entonces la verdad salvadora del evangelio cuando ofreció a Isaac sobre el altar como un sacrificio. Tal sacrificio era una figura, un ejemplo, una ilustración del sacrificio humano que posteriormente realizaría Cristo en la cruz del Calvario como sustituto de los humanos para perdonarnos y salvarnos. Este sacrificio de Abraham, señalado en Génesis capítulo 22, casi al final de su vida, fue una obra de fe, de la fe sola. No fue una obra de la ley, ni siquiera de alguna parte de la ley. Leamos ahora capítulo 3, versículo 9 de este libro de Gálatas. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice con toda claridad que los que son del evangelio de la fe son los bendecidos con el creyente Abraham. Pasamos a nuestro segundo punto. Comparación y contraste entre la ley y la fe. Pablo continúa con esta explicación en el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es la gran explicación. Aquí está el contraste. Hay dos sujetos. En el versículo 9, como sujeto es la fe. En el versículo 10, como sujeto es la ley. Están separados. En el versículo 9 se habla de bendición. En el versículo 10 se habla de maldición. La gran conclusión de la doctrina de la justificación nos la da Pablo en el siguiente versículo, el 11. Pablo dice así, leamos: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es claro que aquellas sectas que obligan a guardar algún punto de la ley no han entendido el evangelio de la salvación solo por la fe en Jesucristo. Surge el legalismo para el cumplimiento de normas y de esquemas locales o sectarios. ¿Cómo entonces se salva una persona?
Lo hemos dicho, solo por la fe. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Solo por la fe. El justo por la fe vivirá. En el versículo 12 dice que la ley no es de fe. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y esta es la razón por la que Pablo escribe este libro. Contrastemos esta enseñanza con Gálatas capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien predica que debes obedecer la ley para poder salvarte del infierno, será anatema. La obra hecha por Cristo fue suficiente para rescatarnos, redimirnos de la condenación o la maldición de la ley. Gálatas 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dos cosas son el resultado de creer en Jesucristo. 1, la bendición. 2, la promesa del Espíritu. En el versículo 14 podemos leer entonces, dice así, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu, o la promesa del Espíritu. Pablo con claridad nos da el evangelio correcto para nuestra salvación. Cristo nos redimió. En Cristo recibimos la bendición. Y número 3, en Cristo recibimos la promesa del Espíritu. Tercero y último punto, el evangelio de fe revelado en el Nuevo Testamento. En la simiente, dice Pablo más abajo, en singular, que es Cristo. En Él encontramos, en la simiente, por su obra, la salvación. Versículos 15 al 17. El evangelio que predica Pablo y que también predicó Pedro y ha predicado toda la iglesia, tanto la iglesia primitiva con mayor cantidad de personas judías, pero también la iglesia gentil y hasta el día de hoy, por 2000 años, es el evangelio de la justificación por la fe. Es decir, por Cristo se declara justo a los de la fe de Jesús. Esto significa que al creer en la muerte, sepultura y resurrección, 1 Corintios 15, 3, 4, Cristo es todo lo que necesitamos para recibir la salvación, la vida eterna. Concluyamos con el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa y a nosotros por la fe. Somos salvos por la promesa, es decir, por el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Asegúrate de creer en Jesucristo como el Señor y Salvador para salvación, para bendición, para vivir juntamente con Él por fe cada día de nuestra vida. Dios te bendiga.